Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con un directo español, un directo que, por cierto, el PP me ha un poco trastabillado, porque yo tenía una idea inicial y, aunque esa idea inicial se va a seguir, voy a tener que ampliarlo. La semana empezó con el anuncio de María Guardiola de adelantar las elecciones autonómicas en Extremadura al 21 de diciembre por la imposibilidad de aprobar presupuestos. Estas elecciones serán las primeras de un ciclo electoral que, como mínimo, y ahora sí que tengo que resaltar el como mínimo, se celebrarán en Castilla y León. No se han convocado formalmente, pero Mañueco dijo que el 15 de marzo, y en Andalucía, que se tienen que convocar a más tardar en junio, porque la legislación andaluza no permite que sean en julio y en agosto. ¿De acuerdo? Así que este ciclo lo tenemos. Para hablar de por qué se han convocado elecciones en Extremadura, el contexto, y luego nos vamos a tener que ir a lo que está pasando en el Estado. Tendremos que hablar de Valencia, porque este fin de semana ha sido muy efervescente. Tengo, bueno, un panel de lujo, ¿no? Tengo aquí a Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boas noites, bona nit. Joan Jordi Aventín, F98. Muy buenas, Joan Jordi. Muy buenas, Dobranos, ¿qué tal? A Sergio Sanzo. Muy buenas, Sergio. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, amigos. Y a Mariano López de Miguel, que no es la primera vez que lo tengo, pero siempre un gusto. Muy buenas, Mariano. Hola, buenas noches, Xavier. Encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Pues yo voy a empezar por mostrar algo de María Guardiola, porque yo creo que hay temas que valen más que 1000 palabras, ¿no? Y fue quizás una metáfora de lo que ha sido su gobierno autonómico. Vamos a ponerlo. Esto es de La Sexta. Vamos allá. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. Yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca. Que Vox participe en el gobierno, en el futuro gobierno de la Junta. Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condiciones. Es también condición de este acuerdo. Yo no voy a regalar consejería de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Cuando uno hace una promesa, debe ser para cumplirla. Soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio. Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños. Y digo que ha sido una metáfora porque fue un pacto que empezó mal, porque no le apetecía. Un pacto que siguió mal, porque al año se fue Vox, aunque el consejero se quedó como independiente. Y un pacto que ha terminado mal en tanto en cuanto pues tampoco se han podido aprobar presupuestos. Entonces, para valorar la situación de Extremadura, yo voy a dar un turno de palabra. Como he dicho antes, tomaos vuestro tiempo, sed los extensos que queráis, ¿de acuerdo? Y bueno, empezaré de arriba abajo por Juan Carlos Pérez. Bien, aunque no soy la persona que mayor contacto personal tiene aquí con Extremadura, bueno, ciertamente tuvimos un conversatorio hace unos días precisamente con Sergio Sanz hablando en profundidad sobre el tema de esta convocatoria que, claro, como también hicimos sobre el tema de los trenes y cuando uno mira un mapa, pues hay un agujero como si fuera el centro de un donut, que es Extremadura, pues es sintomático a la hora de pensar pues que Extremadura a veces no cuenta como las urdes tierras sin pan, como mitología, pero ciertamente es importante. Y es importante porque va a haber ese ciclo que algunos tienen respecto de elecciones, no, quieren el poder. ¿Y cómo encontrar el camino de baldosas amarillas como Dorothy buscando a Moncloa? Ese es el horizonte. Tratar de decir, Pedro, ha llegado el cambio, ha llegado el relevo. No saben todavía quién, porque antes estaba casado, ahora está Feijóo,
Mañana puede estar Ayuso, puede estar Moreno Bonilla o puede estar alguien desconocido de un cargo intermedio. ¿Cómo hacerlo? Pues forzando ese camino de baldosas amarillas, comenzando, presuntamente era León y Castilla, el día 15 de marzo, con el señor Mañueco. Pero Guardiola dice, no, Extremadura va primero. Un poco como ese juego en las primarias que a veces era Iowa, luego Nueva Hampshire, y bueno, pues ahí nos encontramos con esa idea de a ver quién es el primero en votar para dar el pistoletazo de salida. Ella no debería sino recordar el pequeño detalle de que en 2023 quien ganó fue el Partido Socialista. Sí, con mismo número de escaños, sí. Pero ganar ganó. Otra cosa es que no pudiera gobernar debido a que Vox tenía 5, ahora tiene 4. Debido a ese independiente de gestión de bosques y jardines, que no le gustó lo de salirse del gobierno. ¿Es garantía una encuesta? Para mí, vuelvo a decirlo, yo creo que ahora mismo nadie hace encuestas. Hacen otra cosa. Pero el término encuestas debería guardarse en un armario, porque eso ya es obsoleto. Hoy hacen otras cosas. Con lo cual estamos realmente un poco ciegos respecto de cuál es la expectativa, teniendo en cuenta de que pueden pasar muchas cosas. Este fin de semana han pasado cosas con Valencia y que pueden incidir en Extremadura. Con lo cual ahí está el ámbito abierto. ¿Qué le va a pasar a Extremadura? Pues que va a tener elecciones. De aquí a entonces, pues van a pasar cosas. ¿Van a prometer? Pues me temo bastante, si pusiera los huevos en una cesta, de que van a tener una campaña nacional y no una regional. Y eso es muy triste, porque los problemas de Extremadura existen hoy y existirán mañana. Y los extremeños tendrían que ser el epicentro, lo mismo que en León y Castilla, y lo mismo que tendría que ser epicentro en Valencia, el tema valenciano. Y no solamente el tema de la Dana, que con muy complicado que sea, también tienen otros temas en Castellón y en Alicante y en la propia provincia de Valencia. Pero eso ya iremos después. Joan Jordi. Bien, pues antes que nada, gracias por la invitación, que se me ha olvidado decirlo. Y bien, hablar un poco de cosas del PP con alguien que se llama Mariano en la mesa, pues siempre está bien. O sea, disculpa ya que te he hecho muchas veces esta broma. Así que antes de que Xavier me eche, voy a empezar a hablar sobre el tema en el cual me han invitado hoy. A ver, antes que nada, creo que estas 3 elecciones, no tanto Extremadura, sino estas 3 elecciones que vienen son claves. Además, son sitios donde el Partido Popular se juega muchísimo y creo que tendremos que estar muy, muy pendientes, sobre todo si estamos hablando de Castilla y León, aunque la expectativa está un poco mejor que anteriormente, y Andalucía, ¿no? El tema de Extremadura, bien, va a marcar un poco la agenda, o sea, de las siguientes campañas. ¿Hasta qué punto el PP le puede salir bien esto? En fin, Vox está muy fuerte. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, ahora tenemos una candidata que sí que es verdad que en Extremadura es Guardiola, que como ha puesto ahora mismo Xavier en esta introducción, a priori es una de las personas más moderadas del Partido Popular, por si se puede llamar así, con este discurso un poquito en contra de Vox, que posiblemente, desde Madrid le dijeron tú tienes que pactar con Vox, pero estoy seguro que ella no quería hacerlo. Y también es verdad que en la política manda muchas veces el gobernar, ¿no? Y a veces tienes que comer tus palabras. De hecho, aún se recuerda que Sánchez dijo no sé qué en campaña y después pactó, porque claro, se critica mucho, pero es que con Guardiola es lo mismo y al final es un poco como que en política es esto, hay que acordar, negociar y al final muchas veces mejor no hablar de con quién quieres pactar o no. En todo caso, creo que no es criticable. Y las palabras tampoco, porque al final ya marcó la tendencia de que ella era más moderada. Ya dijo eso, aunque después todo el mundo sabe que desde Madrid le obligaron, ya se sabe que María Guardiola tiene este punto. Más moderado, podríamos decir que esta personalidad propia, porque una líder en Extremadura del PP o de ningún partido más o menos es muy conocida a nivel nacional y, por ejemplo, de Guardiola yo he escuchado muchísimas veces, sobre todo por este punto de que tiene una línea más o menos propia, ¿no? Así que será interesante ver si esta línea un poquito más distanciada de Vox, porque esto en Vox seguro que se recuerda, y que esta línea más distanciada de Vox, si puede sacar buenos resultados. Esto para mí es la clave. Una candidata
menos rollo otros candidatos del PP, como puede ser Ayuso, si puede sacar un resultado decente en un momento donde Vox está en máximos. Yo creo que Vox nunca había estado tan arriba en otros momentos. Así que para mí esta es la clave principal de todo, ¿no? Y después, no sé si hablamos después de todo el ciclo electoral o pasamos directamente a Amazon, pero una cosa que también tengo curiosidad en todo este ciclo electoral es cómo el PSOE va a aguantar o no, o mantenerse, porque hablamos mucho del Partido Popular, que va más o menos a revalidar, yo creo que va a revalidar los 3, que bueno, quiniela no es lo mío, puedo equivocarme, pero creo que va a revalidar los 3, aunque no haya ganado en Extremadura, que sí, que me acuerdo, pero creo que Guardiola ahora mismo puede revalidar, vamos a ver si con Vox o no. Y después hay otro punto que también estoy pensando, bueno, primero, en lo que iba a decir, que vamos a ver cómo el Partido Socialista aguanta de todo esto, porque serían 3 derrotas consecutivas si no acaba de ganar. Y después hay un punto interesante que supongo que ya lo hablaremos después. Pero si el Partido Popular de Guardiola queda por delante del Partido Socialista y no tiene mayoría, ¿va Guardiola a ir con Vox? Porque entiendo que Vox con un buen resultado va a pedir entrar en el gobierno, o van a usar Extremadura para probar otras fórmulas. Que sé que es muy difícil, pero estamos aquí para hacer un poco de política ficción, si no, no sería divertido. O sea, ¿podría Guardiola buscar otras fórmulas aparte del pacto con Vox en caso de que quede por delante del PSOE y pedir, por ejemplo, una abstención del PSOE? A ver, yo lo pongo, lo tiro, porque si no es Guardiola no lo hace nadie. La única que ha salido aquí diciendo cosas de machistas de Vox ha sido Guardiola. Así que, bien, Guardiola siempre, los Guardiola en la vida siempre hacen cosas innovadoras. En el fútbol y en la política. Ahí, hablando de fútbol, voy a pasar la palabra a Sanzo, que me ha salido muy bien esto, en Xavi, creo. Vale, Sergio, desmuteate. Buenas noches a todos, buenas noches otra vez de nuevo, Xavier, a todos los que nos escuchan. Bueno, hoy un empate a 0, salió el Marinón y como decía Boskov, puntos, o sea que seguimos sumando y contra un rival como la Unión Deportiva Las Palmas, recién descendido, un buen conjunto con muchas bajas el Sporting, o sea que creo que la crónica está hecha, el punto es de oro hoy, o sea que estamos contentos, no nos podemos quejar. Muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar hablando del PSOE de Extremadura. Yo hablo de mi relación personal con Extremadura porque el otro día, bueno, Juan Carlos ya lo ha comentado, hicimos un conversatorio sobre estas elecciones extremeñas, ya conté un poco cuál es mi cercanía con esta tierra, es porque mi suegra es de allí, porque como Mariano, que también hoy es un placer coincidir con él aquí, también es paisano asturiano, sabe también, y también es historiador, o sea que también puede hablar de ello, de cómo los extremeños vinieron en su día a trabajar a la mina en las cuencas mineras y de ahí pues existe muchos descendientes extremeños en Asturias y yo pues hoy me fui a rejuntar con una de ellas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso me dio pie a pisar aquella tierra, a conocerla y a valorarla, ¿no? Porque como decía también creo Juan Carlos, es el gran agujero del donut de España que nadie conoce y que es una tierra muy interesante, aparte de que es la despensa de España, que también lo dije el otro día y creo que es interesante volver a decirlo, es la despensa de España, aunque no lo creáis. Es una tierra que es tan diferente a Asturias que para mí resulta pues fascinante, ¿no? Y cada sitio alberga un secreto nuevo que espero encontrar y que, bueno, que he encontrado y que sigo descubriendo cada día porque además es enorme, es que encima Extremadura es enorme, claro. También hablábamos el otro día de la dispersión que hay entre los pueblos, ¿no? Porque aquí en Asturias es verdad que cada 10 kilómetros podemos tener un pueblo. También le pasé a Juan Carlos un mapa el otro día que salían, era un mapa de España donde salía en cada puntito negro era un núcleo, ¿no? Bien rural o urbano. Y veíamos que en el norte estaban todos muy apretaditos y luego en Extremadura había una dispersión brutal, ¿no? Y eso es verdad. Y eso genera pues ya un tipo de política diferente a la que podemos tener en Asturias, ¿no? Y ya nos dice mucho de lo que es Extremadura. ¿Qué hemos tenido en estos? Como bien hizo la introducción política Joan Jordi, en la que coincido casi plenamente, salvo un matiz que comentaré después, es verdad que María Guardiola se presentaba como un outsider dentro de esa línea del PP que enseguida pactó con Vox después de las elecciones autonómicas, intentó por todos los medios
formar un gobierno en solitario sin haber ganado las elecciones, también como comentó Juan Carlos, pero le fue imposible, hasta que desde Génova le llamaron al orden y le mandaron tragarse el sapo y firmar con Vox. Y supuestamente ella no estaba muy de acuerdo con este pacto. Y yo la creo porque se ha demostrado en estos 2 años de gobierno. Yo que he pisado allí la tierra he podido comprobar que han sido 2 años en los que no ha pasado nada. Al revés, como no has hecho nada, se ha desmantelado toda la red de servicios rurales que existían, se han ido abajo, porque Guillermo Fernández Vara, que en paz descanse, por cierto, que también va a ser una persona muy importante, aunque no esté en estas elecciones, sobre todo para los votantes socialistas y para el Partido Socialista, creó una red, bueno, ya en su día Juan Carlos Rodríguez Ibarra, crearon una red, porque como explicaba antes, la dispersión geográfica entre los pueblos es muy importante para hablar de Extremadura y conocer la tierra, creó una red de servicios básicos, sobre todo sanitarios, que se fueron perdiendo durante esos 2 años. Y es preguntar en los pueblos, y yo preguntaba, pues, ¿qué cambio ha habido desde tantos años del PSOE ahora con el PP? Y lo primero que me decían es que hay 2 días menos médico. Oye, eso es interesante valorarlo. Entonces la gente sí lo valora, sobre todo la gente mayor que está sentado en esas zonas rurales. Joan Jordi, lo que yo no estaba de acuerdo con él es que hablaba de la abstención del PSOE. ¿Por qué siempre el PSOE se tiene que abstener? Carayo, que es que el Partido Popular nunca se puede abstener para que el PSOE gobierne. Parece que somos aquí... En caso... He dicho en caso de que gane el PP. Sí, el PP nunca lo va a saber. Bueno, pues mira, el día que el PP se abstenga para que gobierne el PSOE, te pago una cerveza. Y no va a llegar nunca, ya te lo aseguro. Espera, el ayuntamiento eso ha pasado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de comunidades autónomas o incluso el Congreso, ¿eh? Nosotros ya hemos hecho. Barcelona, el ayuntamiento de Barcelona creo que tiene más habitantes que Extremadura. Sí. Pero bueno, es interesante. Lo importante es el matiz de que si ganaba el PSOE, o sea, hay que decir que si gana el PP, ahora ese matiz es importante. Termino mi intervención hablando un poco del PSOE. ¿Cómo se presenta el PSOE a estas elecciones? Pues en cierta parte María Guardiola, la jugada para mí está bien planteada, porque ella tiene 2 años de un gobierno que no ha podido sacar nada adelante. Y ahora, ¿qué opciones tiene? No ha podido sacar presupuestos porque no se entiende realmente con Vox. Es verdad que no se entienden. Entonces, por eso creo en que decía la verdad cuando al principio comentaba que no quería pactar con Vox y era un verso suelto. La creo, de verdad. Entonces, lo único que le queda es esta salida. Y también pilla al Partido Socialista un poco con el pie cambiado, ¿no? Con un liderazgo un poco así, cogido entre pinzas, muy débil o poco rodado, y entonces yo creo que ella piensa que puede tener esa oportunidad de sumar más y no depender de nadie. Lo que pasa es que al final el PSOE tiene una estructura muy organizada dentro del territorio, entonces aunque el candidato pues pueda tener poco rodaje o poco bagaje, siempre va a tener bastante fuerza específica. Entonces en la campaña va a estar todo abierto, pero yo creo que aquí realmente, como dije el otro día en el conversatorio de Juan Carlos, el que se la juega es Alberto Núñez Feijóo, no es María Guardiola. Alberto Núñez Feijóo, porque también hablábamos de qué se iba a hablar en esta campaña, si de los problemas reales de Extremadura o de términos generalistas de índole nacional. Y yo creo que acabaremos hablando de eso, o se acabará hablando de eso, porque Alberto Núñez Feijóo se juega mucho en estas elecciones. Y las que van a venir después, que igual viene alguna nueva, que mañana podemos tener noticias frescas al respecto, que hablaremos más tarde, como bien dijo Xavier. Pero el que se juega aquí el cocido, por decirlo de alguna manera, es Alberto Núñez Feijóo. Entonces yo quiero ver un poco la estrategia del Partido Popular. Yo lo que le recomiendo al Partido Socialista es que haga una campaña a la antigua en Extremadura, es decir, que vaya pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, barrio por barrio, si desea alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Es que no queda otra, hay que hablar de los problemas reales, de cómo ha cambiado Extremadura en estos 2 años, que no ha pasado nada. También la crisis de los incendios en este último verano, que a mí me tocaron muy de cerca veraneando, van a tener un impacto muy notable en la decisión de los extremeños, porque todos aquellos bomberos que contrató María Guardiola y que se le hinchaba un poco el pecho, los acaba de despedir el mes pasado. Entonces, esto también la gente lo sabe. Entonces, han sido 2 años muy caóticos y van a seguir siendo semanas horribles para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo. Pero no obstante, le daré una buena noticia a Alberto. Mañana
habrá resoluciones judiciales que le benefician seguro, porque así jugamos en España. Y yo, al igual que Dios, ni juego al azar, ni creo en las casualidades. Hay una cosa, antes de darle el turno a Mariano López de Miguel, yo creo justo, ¿no?, poder darte la posibilidad de rebatir este comentario. Es de nuestro amigo Muad'Dib, pero es que sinceramente yo creo, hombre, justo que si quieres rebatir algo o decir que mira, esto puede explicarlo, ¿no? Mira, yo de Extremadura no sabía nada, hasta que me casé con mi mujer. Ahora, y desde que veraneo paso tiempos todos los que puedo por allí, porque de verdad que era una tierra que a mí me ha conquistado. Yo al principio pues desconfiaba mucho porque es muy duro, muy frío en invierno, mucho calor en verano y es un poco insoportable para los norteños. Pero le vas cogiendo el gusto y vas haciendo también a la gente de allí, y todo eso es mentira. Es mentira, no ha hecho nada. Han sido 2 años de desgobierno. Que nadie nota. Eso que tú dices, no lo nota nadie. Notan lo que yo te dije antes, que tienen 2 días menos de médico. Es que comenta, es verdad que hay un nuevo hospital en Cáceres. Pregunto que ellos... Hay una ampliación, no hay un nuevo hospital, hay una ampliación, pero ya estaba programada con Guillermo Fernández Vara. Pero eso ya, vamos a ver, las ampliaciones se programan 2, 3 o 4 años. Claro, es que las obras en el tejido sanitario no se levanta un hospital nuevo en 2 años, no es de María Guardiola, obviamente, ya vienen de planes anteriores. Entonces, ¿María Guardiola ha terminado las obras? Posiblemente, claro, porque ya estaban empezadas, pero no es éxito de María Guardiola, es de la planificación anterior de Guillermo Fernández Vara. Entonces, no, a ver, yo esto lo entiendo, porque esto es como el hospital de Lugo, que si no recuerdo mal se inauguró en 2010. Claro, sí, la cinta la cortó Feijóo, pero claro, la construcción ya se había hecho con el bipartito. Claro. Así que, sí, esto lo entiendo. Bueno, hombre, además Muad'Dib es amigo del canal y... Sí. No, sí, te entiendo, Muad'Dib, sí, yo entiendo que es un poco, que sí, que eso es verdad, no te voy a decir nada. La inauguración de la ampliación, claro que la ha hecho María Guardiola, pero porque la ha tocado, ¿no? Porque estaba en ese momento en la silla de la Junta, pero en el resto ya te digo yo que no lo notan. O sea, las medidas económicas medidas de ayudas al alquiler no se notan, porque aparte ya te digo que ya había un tejido muy fuerte social que había establecido Guillermo Fernández Vara. Entonces, ¿que puede subir la cuantía de las becas o de las ayudas al alquiler? Bien, pero es que ya existían, entonces, vale, eso te lo puedo comprar. Es que no sé los datos tampoco económicos, eso, pero eso no se nota. Se nota temas del médico, temas de maestros, temas de plazas en lo público que no se reponen, tema de los bomberos en la extinción de incendios, que se oyó mucho cuando salió un recorte de prensa que decía que en Extremadura se invertía más en corridas de toros y en festejos taurinos que en extinción de incendios, por ejemplo. Pero bueno, por eso va a pesar mucho el tema de la extinción de incendios, porque los de este verano han sido bastante fuertes y han sacudido muchas poblaciones, que incluso alguna la han tenido que evacuar, algunos días. Bien. Y ahora a Mariano, que el pobre ha aguantado estoicamente 23 minutos, pero yo no es culpa tuya, en cualquier caso es mía, porque yo ya comenté que hicierais intervenciones largas, y tú, Mariano, tómate el tiempo que necesites. No, por favor, Xavier, muchas gracias. Bueno, coincido en lo que dicen todos, especialmente con Sergio, porque aparte de ser tocayos de región natal, pues tengo una relación muy estrecha con Extremadura. A mí me ha tocado la parte de Cáceres pegada a Navalmoral, ¿no? La antigua comarca de las Urdes, ahora el geoparque de Ibores-Jara. Ya, pues estuvo muy afectado. Yo veraneo en Cañaveral, que es de Plasencia para abajo. Claro, pues yo estoy en Deleitosa. Y claro, una población vaciada. Una de las zonas quizá representada por Gene Smith en las fotos de Spanish Town, que una de cada 3 personas entre los años 50 y 60 migró. Por ejemplo, el apellido Barambones, que es muy poco común, hay más Barambones en Vitoria, migrantes, trabajando generalmente en lo relativo a Michelin, creo que también la Mercedes, que en el propio pueblo, ¿no? Y claro, se ve que la población más o menos nominal es como en Asturias, 1 millón y poco, pero hay muchísima población y trabajador flotante. Que quizá, si alguna vez llega ese megaproyecto ya de años atrás del AVE que llega a Lisboa, yo creo que no lo quieren los portugueses porque deben tener miedo que les conquistemos o algo así. Es una broma que hago, bueno, la dejo en aire. Pero sí, hay bastante problemática. Y la primera fundamental es que tenemos lo que es básicamente esa separación norte-sur.
Cáceres con una economía basada en el sector agrícola y servicios, mientras que el plan Badajoz de los años 50 permitió que, ahora mismo, los últimos, todos los presidentes, de la Junta de Extremadura, desde Rodríguez Ibarra hasta Vara en sus dos mandatos no consecutivos, también lo que era Monago, del que hablaré ahora, y Guardiola, todos proceden de la provincia de Badajoz, donde está capitalidad de provincia y también de autonomía. Entonces, eso ya marca un territorio y marca lo que es la reconstrucción de la zona a partir de la guerra civil. Unido a todo ello, lo que dijo Sergio acerca de lo de las recortes en los hospitales. Yo hablo con la gente que está en el ambulatorio de Leitosa y funciona bastante bien, pero hay días en los que, por ejemplo, no hay un enfermero. Y el enfermero encima está en varios pueblos de la zona. Puede ir por ejemplo, a Castañar de Ibor, también muy poco poblado, puede ir a Roturas, etcétera, 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 atendiendo casi puerta por puerta, lo que se indicaba, ¿no? Y luego ya la economía ha sufrido mucho a raíz de la crisis, ¿no? Hubo un momento en el que la crisis en 2011 golpea muy fuerte. Y otra cosa más acerca de lo que se hablaba de la abstención. La abstención ya no tendría que ser vista como del PSOE al PP, viceversa. Recordemos que Monago consigue la presidencia de la Junta de Extremadura cuando se abstiene Izquierda Unida, hoy, diversificado en muchos grupos. Y recordemos también que otros casos anteriores se han visto, como por ejemplo en Asturias cuando Trevín no pudo, también recientemente fallecido, Antonio Trevín, no pudo revalidar el cargo porque Izquierda Unida se abstuvo y pudo gobernar un PP ya fagocitado con el liderazgo de Marqués en entredicho ante Francisco Álvarez Cascos, que también posteriormente... por eso voy a referirme ahora al tema de elecciones anticipadas, le salió tiro por la culata. No consigue aprobar presupuestos y convoca elecciones para marzo de 2012, si no me equivoco. Y encima, una persona anodina, porque tengo que decirla, como es Javier Fernández, consigue esta vez muchos pactos mediantes con el ya extinto UPyD y con Izquierda Unida la presidencia del gobierno del Principado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, en todo caso, la señora Guardiola, la que yo también veo una moderada, a pesar de también múltiples meteduras de pata, ya no digo el tema de Checoslovaquia, etcétera, y todo esto, hacer un poco de humor, no, sino básicamente busca una mayoría absoluta y no tiene que depender de Vox. En un momento en el que, como Joan ha indicado muy bien, Vox está creciendo en todo el territorio nacional y mismamente un artículo hoy del País aparece un caladero de votos que es la población joven. Otra cosa habría que ver el margen de población joven considerado. Porque hoy por hoy cualquiera, incluso un paisano de 43 años como yo, puede ser considerado joven. Con lo cual, eso baila un poco. No lo digo de forma baladí, lo digo, en serio, porque puede cambiar de un esquema o rasgo de edad a otro. Y para no ir tampoco tirando mucho de la cuerda, ni pensarlo, es el factor de que tenemos a un PSOE desde la muerte de Vara descabezado. Tenemos también a su secretario general, que también creo que es el secretario de la Diputación de Badajoz, con varios problemas legales, y en este caso... Fue presidente. Miguel Ángel Gallardo. Sí, luego voy a poner el acto en el que acepta el tema. Pero sigue, por favor. Y muchas gracias, Javier. Mientras que, por ejemplo, hay un liderazgo indisputable, como es el del PSOE de Castilla y León, visto con la nueva hornada que hay entre ellos el antiguo alcalde, o actual alcalde de Soria, creo que sigue en el cargo, que revalidó posteriormente muchísimas veces su liderazgo en una zona de la España vaciada, generalmente del ámbito rural muy conservador. Ahora yo creo que obviamente que el propio Mañoco va a ganar, no vamos a negarlo, y va a ser en clave nacional también como en Extremadura. Otra cosa es cuánto tendrá que pasar que pactar con Vox, porque Vox quizá no llegue al nivel de Gallardo, pero va a mantenerse por lo menos en los 10 procuradores. Y eso es un peligro para ver la estabilidad política de la zona. Y ya terminando, con respecto a Extremadura, yo veo dos horizontes: que María Guardiola pueda ganar por mayoría absoluta y, si no, pues lo que se llama un parlamento colgante. No veo una gran coalición PP-PSOE porque se va a analizar a nivel nacional, ni tampoco que PSOE se abstenga siempre que pueda. Antes van a elecciones de nuevo. Entonces, yo el caso que veo en todos los que hemos citado, desde Castilla y León a Extremadura y, obviamente Andalucía, es ver el tipo de mayorías que pueden formarse. Mayorías, o ver si se queda un parlamento colgante, si se tiene que volver a elecciones, o qué se puede hacer. Me recuerda mucho al estancamiento que hubo en 2016 o en 2019. No vamos a ver ya un típico partido hegemónico. ¿Por qué, por ejemplo? Y me dirá la gente, pero en el 2022 sí, ganó por supermayoría
el PP de Moreno Bonilla. Yo creo que la gente, incluso gente que podía haber votado al PSOE en tiempos y de un espectro más conservador, socioliberal, votó al PP por auténtico pavor a Vox. Y Vox ahora está remontando. Entonces, ¿hasta qué punto también la crisis de los cribados, etcétera, y similares puede pasar factura al PP? Le va a pasar. Como quizá lo que comentó Sergio acerca de los incendios. No son solo los incendios, es un consejero medio rural que estaba inoperativo, que quiso mantenerse de cargo tras haber dejado Vox. Él permanece como independiente adscrito, y no solo eso, sino que tiene que dimitir de la forma más aberrante porque había falsificado su título. Entonces, todo eso tiene coste político. ¿Hasta qué punto? Veremos. No quiero pronunciarme porque tampoco me gusta apostar ni hacer nada a tiro fijo. Yo intento ser un poco más precavido, y muchas gracias. Pues es muy interesante. Yo voy a dar mi opinión al respecto de dos cosas. La primera, sinceramente, mi impresión es que el Partido Popular solo tiene que perder en este ciclo electoral que se inicia. Y cuando digo ciclo electoral estoy pensando solo en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía. Ya veremos qué dicen mañana de Valencia, ¿no? Pero, primera, el Partido Popular se presenta en comunidades que ya gobierna. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda vender esto como una gran victoria, y en cambio es bastante fácil que el PSOE, por ejemplo, con todos los respetos, pero es que no han podido presentar un candidato peor en Extremadura. A Miguel Ángel Gallardo, quiero decir. Pero con independencia de que, ojo, yo creo en la presunción de inocencia, aquí todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Yo no sé qué ha pasado, pero con independencia de eso, a ver, digamos que aquella carrera para el aforamiento express, digamos que fue poco estética. Fue poco estética. Yo no discuto la legalidad, pero era poco estética. Entonces, la sensación que tengo yo de Guardiola, a ver, aquí no nos chupamos el dedo, Guardiola ha forzado el adelanto electoral, y lo ha forzado echando la cuenta de que así el PSOE no tenía tiempo de buscar un recambio a Gallardo. Y que Gallardo es un candidato que en otras circunstancias podría ser un buen candidato, ojo, por el tema de ser presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, pero ahora tiene este lastre, ¿no? Pero claro, eso es jugártelo al todo o nada. ¿Por qué? Porque te puede pasar que revalides, te puede pasar que dependas aún más de Vox, o te puede pasar que no te den las cuentas con Vox. Sobre todo porque tenemos un balance de gobierno, y eso te lo dicen todos, que es un balance más bien mediocre en Extremadura. No ha destacado por nada. Entonces, este es el análisis, por ejemplo, caso de Extremadura. Caso de Castilla y León, es que tienes otro tanto. Vamos a ver, tienes a Mañueco tocado por lo que sucedió en el verano también con los incendios, sobre todo en León y en Zamora. Sobre todo, no solo, pero sobre todo. Luego, efectivamente, el candidato que presenta el PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León me parece un muy buen candidato. Un muy buen candidato. Es el alcalde de Soria, pero además que ya lleva tiempo gobernando Soria. Y es prestigioso y está bien valorado, e incluso es un guiño para poder arañar algún procurador más en provincias rurales, ¿no? Por ejemplo, tema tipo Soria ya. Y luego, Andalucía, es que, primero, la mayoría absoluta que sacó Moreno Bonilla fue algo excepcional. Es probable que la pierda, aunque no vaya a dejar de gobernar. Y yo sí pienso que lo de los cribados le puede hacer daño. Supongo que también se hará, en ese sentido, un mañueco de esperar, ¿no? E intentar apurar, ¿no? Esto de que la distancia es el olvido, ¿no? Que se dice a veces. Bueno, se ha visto que con la Dana de Valencia no ha funcionado. Esto es un poco mi valoración. Y hago esta valoración porque ahora podemos abrir juego hacia lo que es este ciclo electoral, ¿no? Que se abre en global. También podemos hablar, si queréis, del contexto del PSOE y del PP a nivel estatal, ¿no? Hacemos ya un poco más de tertulia aquí, de coloquio, aquí puede ser más ágil, ¿de acuerdo? Sí, y aquí mira,
muy, muy rápido, porque el otro día Juan Carlos lo apuntaba en el conversatorio sobre Extremadura. Imaginemos que en vez de Miguel Ángel Gallardo, el candidato del Partido Socialista fuera Carlos Cuerpo, que es de Badajoz. ¡Wow! Uno de los ministros mejor valorados, una trayectoria intachable. Entonces igual veríamos nosotros a priori, pues igual solo tiene más posibilidades de las que tiene ahora. Es verdad que Miguel Ángel, no se puede negar que Miguel Ángel Gallardo pues tiene esta cuestión judicial pendiente y que ojalá ya no se va a dilucir, ya no va a haber resolución antes de las elecciones, entonces va a seguir pendiente y va a ser tema central de la campaña. Por eso también María Guardiola lo ha hecho, porque al final dice, esta causa no está cerrada, pues hay que aprovechar también el momento, obviamente, esto es política. Entonces, claro, que yo tampoco entiendo por qué una causa tan sencilla, entre comillas, se dilata tanto en el tiempo. No lo entiendo, pero bueno, son cosas que pasan a veces en este país con la justicia. Que entiendo que un caso del Supremo, que es más tal, y va de aquí para allá, y hay que investigar más tal, pero es un tema de una adjudicación de una plaza, y está este señor por medio, de un ayuntamiento. Entonces yo no creo que tenga mucho más misterio jurídico. Es que yo no sé por qué se está tardando tanto. Entonces, ojalá se hubiese solucionado antes de las elecciones para saber si Miguel Ángel Gallardo estuvo implicado o no, porque a todo el mundo se lo gustaría saber, a mí el primero. Y la verdad es que pues ahora parte con esa desventaja. Con esa desventaja frente a María Guardiola. Pero también, claro, María Guardiola tiene que vender su gestión durante esos años y no va a ser fácil. Nos dice aquí Muad'Dib, creo que el votante de Vox extremeño no entiende que no se ha llegado a pacto en presupuestos. Pero ¿sabes qué pasa, Muad'Dib? Esto ya es opinión personal mía. Yo de lo que me doy cuenta es de que el votante de Vox es muy berroqueño, en el sentido de que dudo mucho que vaya a penalizar lo de Extremadura y dudo mucho que vaya a penalizar lo de Castilla y León. ¿Entiendes? Porque el votante de Vox funciona con otra lógica. Entonces, ¿quién quiere hablar? Me ha pedido aquí la palabra Joan Jordi, dale. Sí, yo pensaba que íbamos con orden, pero bueno, si no vamos con orden, pido sí, esto ya es bloque más ágil. Lo del votante de Vox, que justo decía Vicente, y justo hoy le había comentado un poco a Sanzo, que creo que sabe por dónde va, a mí me da la sensación que el votante de Vox no sabe ni qué son los presupuestos. Queda muy mal decirlo esto, ya sé que queda muy mal, pero como aquí estamos para hacer un poco también de debate, dejadme argumentarlo un poco. Pero es muchas veces creo que los... Don Jordi, ¿estás diciendo que el votante de Vox son encefalogramas planos? ¿En serio? ¿Lo estás diciendo? Iba a argumentarlo un poco, iba a argumentarlo en el aspecto que lo he conocido mucho el votante de Vox, porque, bueno, cuando estaba en política y era joven tenía la sensación de que, aunque ahora aún soy joven, pero bueno, tenía la sensación de que podía convencer a alguien de Vox, y me fui a trabajar mucho eso y vi que era imposible, ¿no? Porque los 4 tópicos que usan de España, malos los catalanes y tal, o sea, imagínate en Cataluña cómo era, ya les bastaba. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces en la política estamos hablando muchísimo de tecnicismos, de los presupuestos, de no sé qué, de este papel y tal, que está bien hablar sobre ese tema, pero por otra parte también hay el tema de que el votante de Vox, que al menos que había en Tarragona, pues le importaba España y poco más. Sé que suena muy mal decir eso y que se me pueden tirar encima por muchas partes, pero es que yo nunca he visto al votante de Vox en Twitter hablando de los presupuestos a nivel técnico. Únicamente Pedro Sánchez, es lo único que saben decir, y yo ya sabéis que no soy un defensor brutal de Pedro Sánchez, de hecho creo que no le he defendido nunca, tampoco lo ataco tanto, pero no le he defendido nunca, porque a mí me gustan los debates técnicos, con Vox era imposible. O sea, tú entráis en la jungla del Twitter, que está medio Vox ahí, y el discurso no es hablando de, pero es que el punto 1.6, no, es que el ministro no sé quién, estoy seguro que ni saben quién es el ministro que había sido de Vox. Y eso ya la población en general, poco saben el ministro, perdón, el consejero, el chico este que ahora es independiente, señor, hombre. Medio rural de bosques y jardines. Sí. Parques jardines, sí. Sí, exacto. Ese hombre, estoy seguro que ni saben quién es. Así que bien, sí. Por el comentario de Muad'Dib, que se ha hecho miembro, así que seguramente Xavier está contento, pero por el comentario de Muad'Dib yo le respondo así, con esta cosa que seguramente se me tiraría encima, pero
pero es que es cierto. O sea, yo veo, por ejemplo, al Partido Libertario, ¿no? Que es otra gente que conozco bastante. Hostia, dicen cosas técnicas, hablan de temas tal. Bueno, también son un poco dispersos, pero bueno, hablan, ¿no? El partido, hasta algunos debates con PSOE y PP, pues sí, hablamos que si el ministro no sé quién, el consejero no sé cuál. Vox, es que Juan Carlos, tú eres vasco, tu partido debe ser ilegal. Es que, hombre, claro, es que es el nivel, si el nivel es así, es el tema. Y el concierto es un privilegio. Y el concierto es un privilegio y la gran mayoría no sabe ni lo que es queda muy mal decirlo, pero al menos es mi sensación. ¿Que todo el votante sea así? No, posiblemente no. Pero también es cierto que la parte buena, más intelectual de Vox se fue de Vox. Así que eso aún me da más esperanza a que mis argumentos sean un poco sólidos. Aunque ahora sí, menos mal que no vivo en España, que me irían a tirar piedras en casa. Antes de que sigáis, hombre, Muad'Dib se me ha hecho miembro del canal. Muchas gracias, que esto ayuda mucho. Y aprovecho para mi cuña publicitaria. Quien quiera ayudarme a que tenga a esta gente y algún día los puede invitar a pulpo, ¿no? O a unos vinos, bueno, en el caso de Juan Carlos a otra cosa, pero no pasa nada. Os podéis hacer miembros del canal de Xavier por la módica cantidad de 0,99 euros al mes. Yo siempre lo digo, hago esto porque me va la marcha, pero si me ayudáis, efectivamente, pues podré estar más tiempo y dedicarle más tiempo y molestar más a Juan Carlos, por ejemplo. Que, por cierto, Juan Carlos, ¿qué opinión tienes sobre lo que estamos comentando ahora? Bueno, sobre lo que ha dicho de Muad'Dib, aunque sea un poco en broma, le voy a responder que a Joan Jordi le paga Donald Tusk, le paga el PIS y le paga Juan Pablo II todavía desde el otro lado. También le paga Juan Pablo II como patriarca y santo patrón de toda Polonia. Bueno, una vez dicho esto, que es importante, pues el tema del concierto seguramente sacarán a David Sánchez, que tenía piezas ahí de maestría musical, y atravesado con eso, con el tema de Gallardo, su aforamiento, hablarán seguramente también de Begoña, de Santos Cerdán y de todo lo que viene como si fuera un salchichón o un haggis, si estuviéramos en Escocia, en donde coges la tripa de cerdo, metes todo y luego pues alguien se lo comerá. Es que ricasco, muy alegre de que te lleves bien con los vascos, eso está muy bien, pero sí, el problema es que cuando yo me acerco a unas elecciones, y en esto, claro, si uno es una democracia, se puede exigir este elemento. Hay lugares donde el voto es obligatorio y en otros donde es una decisión consciente o inconsciente, pero que cada cual puede hacer lo que considere oportuno. Incluso también el problema del derecho a voto incluye el hecho de la posibilidad de no votar, porque eso también es un voto. Abstenerse, votar en blanco, votar nulo, también es una posibilidad que cada cual puede hacer. Pero yo lo que suelo recomendar es el hecho de que han pasado X años, en este caso 2, normalmente suelen ser 4, tienen que mirarse los programas que hace 4 años, no solamente el tema de lo que votaste, sino todos los que tuvieron representación. También puedes mirar los que no, pero sería un trabajo más largo. Mirar qué prometieron y qué han hecho en ese periodo. Porque normalmente se suele pensar, bueno, María Guardiola ha sido la presidenta, con lo cual ella ha sido gobierno, pero el Partido Socialista entonces iría ¿de qué? ¿De rositas? No, hombre, es como si en Asturias, digo por poner el espejo, es como si en Asturias dices, bueno, como ha gobernado el Partido Socialista en un gobierno con Adrián Barbón, entonces los que están en la oposición pues no tienen que hacer nada más que oponerse, y lo que presentaron en su programa electoral no tienen que hacer nada. No, se pueden hacer cosas estando en la oposición. Se pueden proponer cosas que tengan que ver con tu programa electoral para intentar sacarlas como propuestas en el Parlamento. Con lo cual, por eso digo, coger el programa electoral de la última vez que hubo elecciones, digo esto cada ciudadano, y mirar qué han hecho con el programa. ¿Han conseguido algo con el programa? ¿Han trabajado por lo que prometieron? Lo digo porque solamente haciendo una valoración hacia atrás, uno puede pensar que esa candidatura que pueda presentarse ahora pueda hacer lo que va a prometer respecto de lo que haya hecho anteriormente.
Porque no podemos juzgar a esta gente por las intenciones que vaya a tener, sino por las promesas cumplidas, por los compromisos hechos. Y eso es importante, porque, como he dicho, vendrán con el haggis completo diciendo Pedro Sánchez y David y la Begoña y con el otro y no más allá. No, esto va de Extremadura. Va del hecho de que decía Moabdid, es que los de Vox no les importa el tema de presupuestos. Bueno, pues, presentaron una enmienda de totalidad. La tenían registrada. Y María Guardiola impidió que se votara la enmienda de totalidad tanto del Partido Socialista como de Vox. Por lo tanto, cuando María Guardiola hable de los presupuestos de Pedro Sánchez, hay que recordarle, los presupuestos de Extremadura te importan tanto que impediste la votación de la enmienda de totalidad de los presupuestos. Por tanto, ciertamente estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa con normalidad, con tranquilidad. Con el tema de León y Castilla, con el tema de Andalucía, si vienen elecciones respecto del tema de Valencia, que pueden nominarse mañana, claro, ahí está el juego de poder interno dentro del PP. La situación en las instituciones de la Comunidad Valenciana o País Valenciano, cosa que la derecha regionalista valenciana lo popularizó en los años 30, con lo cual cada cual que aguante su vela, pues ciertamente es un asunto complicado en el que yo pongo la vara de medir en la propia ciudadanía y en su responsabilidad, en el hecho de que cada cual debe de ser consciente del lugar en el que está. Sí, buscar sus intereses, sí, pensar en el bien colectivo, pero no dejar el hecho, no, es que desde allí vienen, desde el otro lado, no. España es un lugar donde tiene registrados en el Ministerio del Interior 8.500 partidos. 8.500. Si no te gusta el que está establecido, vas al registro y te presentas y pones otro. Yo conozco a uno que se hizo solamente con un matrimonio. 2 personas montaron su propio partido. Con lo cual, estas cosas solamente implica el hecho de que cada cual sea responsable, que piense, que valore y que actúe en consecuencia. Bien, antes de darle también palabra a Mariano y pasaremos a hablar de Valencia después, que hay que hablar, tengo que agradecerle a Sergio Sanzo, que se ha hecho miembro de mi canal. Muchas gracias, Sergio, se agradece. Encima que lo tengo de tertuliano, se me hace miembro. Solo falta, pero esto es como la economía, esto es circular, ya sabes. Si yo te apoyo, tú luego me invitas a pulpo. Entonces, porque yo sí te... es que al final la economía tiene que moverse. De hecho, yo también soy miembro, o sea que si Sanzo, Juan Carlos y Xavier y yo nos vemos el día 12, claro, Xavier paga, ¿no? Porque es el... Todos somos aquí el... Tendría que soltar la pasta, pero sí, la demanda agregada tiene que subir y el consumo tiene que subir. Le damos entonces un turno aquí a Mariano y luego hablamos de Valencia, porque es que hay que hablar de Valencia. Dime, Mariano. Poco tengo que añadir, pero por ejemplo, tocando el tema tanto de Extremadura como por cercanía, también a través de Sergio, el tema de Asturias, y también por Juan Carlos, porque entrevistó a una de las personas que ha hecho una oposición a Asturias de verdad. Sabemos lo que fue por Asturias, sabemos el problema que tuvieron con cascos, pero ahora solo tienen un diputado regional, al cual entrevistó Juan Carlos en el conversatorio, hará cosa de un año y medio, no recuerdo bien. Y ha pactado con el propio, no sé si de un tiempo a esta parte se ha reunido con el PSOE y el gobierno, el gobierno coalición PSOE Iniciativa por Asturias, y ya antes incluso fue uno de los que dio el paso, algo inédito, de establecer la cooficialidad de la lengua asturiana, ¿no? Al final no se llevó a cabo por un tema de rebajas fiscales, etcétera, pero dio el paso, es decir, se puede hacer una oposición constructiva. Lo que está diciendo es muy cierto también a nivel de Extremadura, va a ser a nivel nacional. Extremadura, en Andalucía, en Valencia, si se da el caso sobre todo en Valencia, aún mucho más, de que echará la culpa a Pedro Sánchez de que no había dado la UME, cuando la UME la destartaló, nada más llegar Mazón diciendo que era un chiringuito ideológico, diciendo que llevase el ejército, cuando parece que estos buenos señores, efectivamente, ya no digo de Vox, digo gente del PP, supuestamente preparada, no conoce la legislación actual, lo cual da que pensar, sabrán todos los partidos, pero esto fue esperpéntico. Y por último, pues, que se pueden leer estas elecciones a nivel nacional, mucho cuidado, porque en 2019, cuando el PSOE gana una de las primeras elecciones de ese largo ciclo electoral que llega hasta noviembre de 2019, y luego viene la pandemia,
Pues en 2019 gana las elecciones nacionales el PSOE, que nadie se esperaba. Hablaban incluso algunos gurús de un mega, como hizo luego GAT3 con Michavila en 2023, de un mega gobierno del PP y Vox. Bueno, pues ese abril de 2019 me parece que apareció Thanos y hizo: ¿te puedes cargar a la mitad de diputados del PP? Pues sí, se los cargó. Lo que pasa es que luego no se pudo formar gobierno por otras veces, casuísticas que dijo Jordi, de hay gente que dice que luego no quiere pactar y al final pacta, ¿no? Pasó con Pedro Sánchez y con Podemos de aquella, ahora Sumar, etcétera. Lo que quiero decir con ello es que todo lo que sea a nivel autonómico y nivel estatal no se puede leer cada uno a favor del otro y viceversa. Por lo que quería decir era que en el año 2019 gana el PSOE de Pedro Sánchez. Y yo dije, mucho cuidado, porque se mantiene este tipo de voto. Pues, por ejemplo, hay autonomías que puede mantener el PSOE, pero, por ejemplo, alcaldías como Madrid lo veo muy complicado. Barcelona, al final, in extremis. Creo que fue también Valencia con la alcaldía con Joan Ribó, aunque antes, hubo una especie de estrategia electoral que fue que Ximo Puig adelantó las elecciones para que coincidiesen con las de España, con las de nivel nacional, las parlamentarias. Entonces, es toda una casuística de juegos y es más complejo de lo que parece. Que si hay 3 derrotas electorales consecutivas, si no 4, por si hay elecciones en Valencia y vuelve a ganar el PP, pueden dar una estocada muy fuerte al PSOE, desde luego. Pero yo en 2023 dije, cuidado, que a lo mejor estas elecciones hay que mirar no tanto para el año 96, sino para el año 93. No anduve muy equivocado, no ganó el PSOE, pero al final pudo formar acuerdos parlamentarios para ser investido de nuevo Pedro Sánchez. Otra cosa será ver lo que duren, porque estamos hablando también de presupuestos, está la casuística de Junts, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente lo que dijo Juan Carlos, se anda hablando de los presupuestos a nivel nacional, pero Extremadura, Aragón, Valencia, un largo etcétera. El único sitio donde se han aprobado por el PP es en las únicas 2 autonomías en las que tiene mayoría, evidentemente Galicia y Andalucía. Y veremos, porque la situación no digo que sea complicada, pero sí compleja. Bien. Pues nos lo habríamos pasado muy bien, Mondip. Gracias por tu intervención, Mariano. Es una buena valoración. Y ahora ya tenemos que pasar a algo quizás no tan agradable, pero que es noticia, ¿no? Y son estos idus de marzo en pleno mes de noviembre que se están dando en el PP valenciano, ¿no? Bueno, la cosa empezó el día después del funeral de Estado, ¿no? En el que Carlos Mazón obviamente fue abucheado. Yo creo que, hombre, nadie en su sano juicio esperaba otra cosa, ¿no? Y dijo lo siguiente este hombre. Vamos a ver. No dejo de pensar en ello. Lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas que de estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Bueno, pongo un poco en contexto lo que hay ahora mismo. ¿Quieres decir algo, Sergio? Que creo que quieres decir algo. No, es que me parece una situación tan surrealista, esta de Carlos Mazón, que es que no sé cómo enfocarla realmente. No lo sé, porque bajo mi escala de valores personal yo jamás estaría en ese sillón asentado. No, lo peor ya no es eso. Es que no me cabe en la cabeza. Y claro, pues, para mí ya lo peor ya no es eso. Lo peor es que si yo fuese el PP ya lo habría echado. Claro, pero es que tú imagínate, si yo esto lo comentaba con amigos míos que son de la centro-derecha, pero es que el tanto histórico que se hubiera notado aquí Feijóo, quitando a este tío al día siguiente de la catástrofe, hubiera reforzado su liderazgo interno y también su liderazgo externo. Y por culpa de esto y de otras tantas cosas, otras malas decisiones que está tomando, está perdiendo ambos, el interno y el externo. Porque el interno está claro que no controla el partido. Porque si controlas el partido, ya estaría este señor fuera. Y el externo, estamos viendo que en las encuestas hay un cambio de tendencia. Y el cambio de tendencia es notablemente el PSOE se va recuperando poquito a poco y va recuperando terreno perdido respecto al PP. Y el PP al final se está viendo engullido por la bestia que ha alimentado durante todo este tiempo.
Y entonces hay un grave problema. Como país, como Partido Popular, o sea, me parece que estamos en una situación muy complicada. Pero coincido con Mariano en que aquí se puede dar perfectamente ya más un 93 que un 96. Y que posiblemente igual Pedro Sánchez pueda revalidar su liderato bueno, revalidar la presidencia del gobierno en unas hipotéticas elecciones a la vuelta de la esquina. Es que yo estoy viendo que cada día que pasa el Partido Socialista a nivel nacional está más fuerte. Y así lo reflejan todas las encuestas, incluso Gaztegues con Michavila, que siempre ha sido el más duro, por decirlo de alguna manera. CIS aparte, que eso es otra historia, que ya sabemos todos lo que tenemos la opinión. Pero bueno. Es que no lo pongo porque no me lo tomo en serio, pero en cualquier caso, todas las demás en octubre coinciden en que hay una subida del Partido Socialista, no muy grande, pero hay una subida, hay una bajada del Partido Popular, también coinciden en ello, y Vox, que tiene una línea ascendente, pero sí. Sí, pero... Eso es. Hay una recuperación... Espera, termino ya muy breve. Y hablamos más del tema de Valencia, porque creo que, como bien dijo Xavier ahora en la introducción, el funeral de Estado, un año después de la tragedia, creo que ha sido un punto de inflexión. Yo creo que lo ha visto toda España. Es que lo ha visto toda España. El dolor de las víctimas yo creo que se ha transmitido a cada televisor y a cada radio de España. Y Feijóo incluso, que estuvo allí y estuvo, porque hay mucha gente que piensa que no estuvo, porque no lo enfocaron las cámaras ni los medios de comunicación, también casualidades, hostia, pero sí, estaba allí. Alberto Núñez Feijóo estaba en aquel funeral y pudo escuchar y palpar en sus propias carnes el sentimiento verdadero de las víctimas. Y entonces yo creo que el problema que tiene con Carlos Mazón es tan grave que es posible que se lo lleve por delante él mismo. Pero ¿qué pasa? Que Carlos Mazón tiene el botón rojo nuclear, por decirlo de alguna manera. Es el único capaz de presionarlo y convocar las elecciones. Carlos Mazón, a mi entender, está intentando buscar una salida en la que no pueda perder su aforamiento, porque la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está haciendo una instrucción de un libro, de manual, por poner contexto sobre la jueza de Catarroja, que es muy importante también. Ha estado 20 años en el juzgado de Catarroja, ha podido en su día ascender de jerarquía, pero nunca se ha querido desligar de su territorio porque ella es de allí, conoce muy bien el territorio. La Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad dicen que es magnífica trabajando sobre el terreno porque conoce el terreno, porque sabe el dedillo por dónde, qué hilo tirar, en dónde buscar, porque ha estado siempre allí, ha ejercido siempre allí. Entonces yo creo que está haciendo una instrucción magnífica, y el problema que tiene Mazón es que sabe que en el momento que pierda esa inmunidad parlamentaria, al día siguiente la va a llamar a declarar. Y también la declaración de mañana de Maribel Vilaplana, como sabéis, se van filtrando cosas ya, todo, es que está pasando todo tan rápido que cuesta perderse. Maribel Vilaplana también estuvo ingresada ayer por una crisis de ansiedad en Valencia. Humano puede pasar, también han salido cosas. Lo que sí que coincide el Partido Popular es que esa testifical solo le puede salir mal a Mazón. No le puede salir bien. Eso es. Por primera vez durante todo un año que ha habido mucho silencio por parte de la prensa de Valencia, y hay que decirlo, ahora parece que han abierto el grifo y están empezando a sacar toda la basura que hay ahí. Hoy se publica que si Maribel Vilaplana enseñó a Mazón las inundaciones de Utiel y que Carlos Mazón pues siguió lo suyo y no hizo nada. O sea, es que todo no va a mejorar. Esto para el Partido Popular en los próximos días no va a mejorar el asunto. Entonces, no sé qué va a pasar, Lo que yo tengo claro es que si yo hubiese sido Carlos Mazón y aquel día me equivoqué, pues mira, tendré que pagar por ello, porque al final si estás en política tienes que estar siempre para tus aciertos y para tus errores, y si te has equivocado en algo, pues tendrás que responder por ello, y más cuando hay 229 víctimas encima de la mesa. John Jordi, que querías hablar antes. En ese momento, Jordi, una cosa rápida a raíz de lo de Sergio, solo una cosa para recordar, un recordatorio general de higiene democrática. Por una tontuna que luego se salió de madre y similares, como fue el escándalo de Petromocho, que no hubo un céntimo que se perdiese. Juan Luis Rodríguez Vigil, presidente del Principado de Asturias, dimitió. Estamos hablando que no se perdió ni un céntimo, solo se perdió el dinero que le pagaron al chorizo, que el del Lause, en la cena, y una campaña que quedó en ridículo. Nada más. Y por eso dimitió. Y aquí estamos viendo pues lo contrario. Sí, no, conozco el caso también. Joan Jordi, dale. Sí, no, yo iba a decir que primero tampoco
voy a perder mucho tiempo hablando de Amazon porque yo lo habéis dicho primero vosotros y en segundo lugar creo que ya todo el mundo sabe un poco por dónde van los tiros de Amazon y qué estaba haciendo, etc. Así que tampoco quiero entrar mucho. Donde sí que quiero entrar es porque no lo quitaban. O sea, porque creo que si queremos hablar un poco de la estrategia y del ciclo electoral, y a mí me da la sensación de que no lo quitaban porque el Partido Popular ganaba en las encuestas, estaba muy bien puesto, al final es lo que cuenta más para los partidos políticos en este caso, y el Partido Popular ganaba en las encuestas, tenía un buen resultado y el tema era que como que, da igual. Ahora que vienen los momentos más complicados en las encuestas, casi de las primeras cosas que hace Feijóo es cargarse, seguramente se lo va a cargar, o sea, Amazon, y seguramente Feijóo como antes, mejor, de hecho debían estar pactando la salida posiblemente de alguna forma, pero seguro que se lo están cargando y no tanto por el tema más que puede indignar más, que lo entiendo, pero seguro que lo están haciendo porque ya los cálculos no dan. Y quitar a Amazon le está restando muchísimo al Partido Popular. De hecho, he hablado con gente del Partido Popular que me han dicho que Amazon debe irse. O sea, esto no es una cosa no es una cosa que ahora y tal. No, es que al final Amazon resta. Y a vos los sondeos restan, vamos a quitar a Amazon. El tema es a ver cómo lo gestionan a partir de ahora. Y a ver a quién ponen, a ver cómo lo hacen, a ver cómo va, que es el tema principal, ¿no? Es que ahí es donde empieza la diversión. Vamos a ver, la diversión. Un apunte rápido, porque esto es clásico de la política española a nivel nacional. Cuando los poderes fácticos alrededor del centro derecha español querían dar un mensaje tradicionalmente al Partido Popular, había editoriales del ABC. Sí. Y aquí en los últimos días ha habido editoriales del ABC. Y entonces cuenta cómo empieza a avanzar rápidamente. Y yo precisamente tengo aquí el artículo del ABC que lo tenía ya listo para mostrarlo. Vosotros sabíais, ¿no? Supongo que la gente de más edad lo sabrá, que tú en Madrid no te habías muerto si no tenías la esquela en el ABC. ¿No? Es decir, tenías que tener la esquela en el ABC. Y efectivamente... Y a raíz, perdón, una cosa solo de lo que dijo también Sergio y también Jordi, y que probablemente creo pensar que compartiréis tanto tú, Xavier, como Juan Carlos, es que el día que pasa en el PP sin cesar o que una salida para Amazon, sea cual sea, el día que más Feijóo se convierte en Hernández Mancha. Sí, pero ahí pasa una cosa, vamos a ver, el liderazgo de Feijóo, creo que a estas alturas podemos hablar claro, es un liderazgo cuestionable y cuestionado. Otra cosa es que no vayan a sacar la navaja hasta que haya resultados electorales que lo puedan justificar, pero es que vamos a lo de siempre, y es lo que he dicho hace un rato, el PP no tiene absolutamente nada que ganar en este ciclo electoral, porque en el mejor de los casos va a mantener lo que tiene. Y supongamos que en Castilla y León mantiene el poder, pero Mañueco baja, queda por detrás, que no es imposible, del PSOE, y tiene entonces que comerse otra vez un pacto con Vox. Sí, se mantendrás la Junta, pero moralmente sales como perdedor y esa cuenta no se la van a cargar solo a Mañueco, se la cargarán también a Feijóo. Supongamos que Moreno Bonilla pierde la mayoría absoluta, que es un escenario muy probable, ¿no? Eso, aunque María Jesús Montero no consiga la Junta, tampoco sería una victoria del PP. Pero es que una de las cosas que se van a hablar aquí es que lo que se están planteando son varios escenarios. Mañana hay una comparecencia de Carlos Mazón, ¿de acuerdo? Están las cosas tan apretadas en las encuestas, que se logra recuperar votos en Valencia, en Andalucía, en Cataluña y en Castilla y León, las elecciones generales están abiertas. Eso es así. Pero esto va un poco, también esto un poco depende de qué estrategia de campaña siga Vox. A ver si Vox seguirá haciendo favores al PSOE. O sea, que es una teoría que siempre tengo. O sea, esas campañas ultra radicales que hace Vox le va perfecto al PSOE. Así que vamos a ver hasta qué punto Vox seguirá haciendo esas campañas súper radicales. Bueno, sencillamente porque moviliza, ¿eh? Yo no digo si no. Hombre, vemos a Vox haciendo según qué cosas, la gente dirá, hostia, voy a votar al PSOE. Y además,
como pillas a Izquierda Unida y Sumar, que irán en coalición, porque si no, es que van en coalición no porque se quieran, sino por supervivencia. O sea, en Castilla y León no van, ¿eh? En Castilla y León no van, no, van en Extremadura. En Extremadura, sí. Y en Andalucía a lo mejor también van, porque hay por Andalucía por una parte, y entiendo, ¿no?, que al final esto irá por ahí por allá. Pero es que sí, yo creo que el PSOE puede llegar a subir porque el tema de Vox, pero sobre todo por la parte de la izquierda del PSOE, que está más partida que nunca ahora mismo. Y después, también, bueno, iba a decir algo más, pues se me ha olvidado, pero dejo la palabra. Creo que tengo aquí a Juan Carlos, deseoso también de aportar. Juan Carlos. Os iré a lo urgente y luego si lo importante se puede decir, lo diré. Lo urgente, ¿qué pasa mañana? Bueno, esto es un cruce respecto de personas, de necesidades, intereses. Mazón quiere cubrirse el riñón. ¿Lo quiere cubrirse respecto de los 2 años que puedan haber pasado respecto de la pensión que pudiera tener o no tener con respecto de ser expresidente? Tal vez. O tal vez no. Eso estará en su conciencia. ¿Quién es la forma? Porque es el encaje de bolillos de cómo es la sucesión. ¿A qué persona? ¿Con qué condicionamientos? Cuando Eduardo Zaplana se va al Ministerio de Trabajo en el 2002, pone a Juan José Olivas, que era un interino. Porque luego puso a Camps, el PP de Valencia. Y eso supuso que a Juan José Olivas le tuvieron que dar un sugus en forma de presidencia del Banco de Valencia para luego la vicepresidencia de Bankia. Es decir, tratar de encajar a las personas. Zaplana, después de ser ministro con Acedes en el grupo parlamentario, Olivas, a través del tema de la banca, y Camps, pues lo que duró, pues como presidente de la Generalitat Valenciana. Ahora, ¿qué tenemos? Pues algo parecido. Tenemos a Mazón, que tiene que desaparecer de escena. Pero tenemos a la alcaldesa de Valencia, tenemos al presidente de la Diputación de Valencia, tenemos al portavoz parlamentario, y cada cual de esos 3 tiene sus propios intereses particulares, tiene sus propias necesidades y tiene sus propios grupos de apoyo. Y esto evidentemente es muy importante porque pueden apoyarte desde la provincia de Valencia, pueden apoyarte desde la Comunidad Valenciana, te pueden apoyar desde Génova. Y esto es complicado porque cada persona tiene una situación y una casuística. Catalá es parlamentaria, como lo había sido el señor Íñigo de la Serna o Gemma Igual en el caso de Santander en la provincia de Cantabria, comunidad autónoma uniprovincial. ¿Por qué pongo el ejemplo? Pues porque Catalá es parlamentaria, pero el que quieren poner que es el presidente de Diputación de Valencia, el señor Montpó, no lo es. Fue durante un mes, desde el 26 de junio hasta el 27 de julio, y después dimitió. Igual hay incompatibilidades, tal vez. Con lo cual, si quieren a esta persona, o ponen una persona intermedia, como a Juan José Olivas, para unas elecciones de aquí a unos meses, si la situación se calma, o incluso pensando en el mejor de los escenarios para ellos, de culminar la legislatura y que cuando se termine poner a Montpó con este interregno, o fiarse del presidente del grupo parlamentario. Pero dicen que en Madrid no se fían, que en Madrid se fían de Catalá, pero Catalá no quiere, porque se siente muy cómoda en el ayuntamiento, porque cree que lo del ayuntamiento son habas contadas, pero en las Corts Valencianas pues igual no. Lo cual resulta curioso porque en Valencia gobiernan con un acuerdo con Vox, con lo cual ahí el asunto de negociar o no negociar, así que ciertamente según cuál sea el enfoque, mañana va a haber una decisión u otra. Dimisión con sucesión en una persona que pueda ser investible, porque tiene que ser diputado. Probablemente sería Juan Fran Pérez Llorca si fueran por ahí. O convocar elecciones ya directamente, lo cual es una posibilidad. Cierto es que con el tema importante, más que el tema urgente, Mazón no es el más listo del barrio. No lo es. Viene del honorable mundo de la canción, intentó ser representante de España, Eurovisión, lo cual está muy bien. Ahí está el Festival de Benidorm, una bonita localidad en la que yo cumplí y celebré mi primer año, así que tengo una cercanía con Benidorm y con el país valenciano.
Pero por poner un ejemplo, en la Valencia del Norte, la degeneración que fue el presidente Pujol respecto de Artur Mas, que fue ya una degradación, y de respecto después Puigdemont, pues nos encontramos aquí algo parecido. De respecto de Joan Lerma, a pesar de que era el Partido Socialista, pero luego estaba el Zaplana, que era ya un poquito menos, luego el Alberto Fabra, ahora está el Mazón, con lo cual parece una degradación de la situación política y de las personas que se presentan a este tipo de cargos, en este caso sobre todo en el ámbito del PP, que es el que lo hace bastante evidente. Es ciertamente bastante triste porque en teoría la política tendría que ir más allá del tema de la trinchera, y es cierto que las responsabilidades jurídicas son algo que Catarroja, ya esta jueza, lo está haciendo, pero como lo hicimos expresamente en unos textos que hace un año los publicamos Xavier, yo, sobre el tema, ciertamente más allá de las responsabilidades jurídicas, lo que sería importante es el tema de la transformación de toda el área, la evitabilidad de que lo que pasó hace un año se vuelva a repetir. El hecho de que si en 2020 Compromís interpeló al Ministerio de Transición Ecológica y registró un ámbito en el Congreso para el tema del Barranco del Pollo, sin echar mierda sobre nadie, evidentemente lo del Barranco del Pollo, lo de la Confederación Hidrográfica, son cosas que hay que hacer, que hay que trabajar, y para eso ciertamente se necesitan presupuestos, se necesita un gobierno funcional, se necesita colaboración interinstitucional y por lo tanto se necesita no echarse la mierda unos a otros, sino ponerse a trabajar, cosa que cité 2002 cuando se fue Zaplana al Ministerio de Trabajo. En 2002 hubo unas elecciones en Alemania y en esas elecciones se decía que el gobierno iba a perder después de solo un mandato. Stoiber se veía como canciller. Hubo unas inundaciones. Gerhard Schröder, que podemos decir muchas cosas como vendido a Rosneft y vendido a Moscú, pero en esas elecciones cogió las catiuscas y se fue con una pala y arrimó el hombro. Y eso le hizo ganar las elecciones. Con lo cual, tener una perspectiva como la de Schröder, pero no en términos electorales, debería hacer que en Valencia se tomaran los problemas para solucionarlos, no para ganar unas elecciones. Pero el problema es que se quieren ganar unas elecciones y mantener el poder a como dé lugar. Mazón, y sin Mazón lo quiere hacer el PP. Y ahí quiero recordar el pequeño detalle de por qué Mazón no es el más listo de la clase. Cuando sabía todo el mundo que había elecciones en España para el 23 de julio de 2023, Mazón parece que corre para tener un gobierno en Valencia acordando con Vox. Justo lo que ejemplifica para España el hecho de que esta gente puede ponerse de acuerdo. Puede llegar a un acuerdo explícito en el que le den la vicepresidencia al bombero torero, que ahora ha tomado las riendas de Vox en Valencia, con lo cual ese sigue, ese está ahí en la búsqueda del poder, y por lo tanto toda España pudo ver claramente cuál es el modelo de unos y de otros. Y lo hizo Mazón, porque el listo habría esperado a después del 23 a ejemplificar cualquier cosa que pudiera tener respecto de acuerdos de gobierno, pero no lo hizo antes. Con lo cual ahí se ejemplifica el hecho de que esta persona quizá ni siquiera tendría que haber sido candidata. Pero eso es un problema ciertamente de selección de liderazgos del propio PP, que es el que ha tardado un año en tratar de resolver esta situación. Y como dije antes, respecto del tema de la gana es importante, sí. Pero en Valencia, en Castellón, en Alicante, seguro que también tienen problemas. Muchos problemas. Seguro que a Punt no está igual que como estaba con Ximo Puig. Seguro que no. Seguro que el tema del corredor mediterráneo estará atascado en más de un punto. El tema de las comunicaciones, seguro que también. El tema de las playas. El turismo. Da de comer a mucha gente. A musafes. Seguro que hay cosas que podrían mejorarse y que estarán pendientes desde el gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra. Porque era un gobierno con compromiso. Bipartito. El tema del valenciano / catalán. Por tanto, ese debería de ser el enfoque, pero no lo va a ser. El enfoque va a ser la gana y va a ser, otra vez, tema nacional.
lo cual ciertamente descorazona a aquellos que pagan impuestos para que se haga política adulta, de verdad. Bien, tengo aquí a Muad'Dib, dice, Amazon lo han aguantado para que él hiciera de escudo, al final sabían que lo iban a desechar, pero lo han mantenido para ganar tiempo. Mira, yo también, opinión personal mía, Muad'Dib, es que dudo mucho de la inteligencia de Feijóo. Y dudo todavía más de la inteligencia de Tellado, ¿no? Con lo cual, si hubiese puesto a otro enseguida no habría durado ni un año. No lo sabemos, Muad'Dib. Lo que sí sabemos es que han tenido Amazon cociéndose a fuego lento durante un año y lo que es peor, dando un espectáculo lamentable. No, es decir, porque está claro que la gente penaliza la gestión o no gestión, eso ya incluso hay una investigación, ¿no? Al respecto. Mariano, si quieres comentar algo, que luego voy a hacer ya una ronda final. No, pues rápidamente, coincidiendo en lo que decís, bueno, y lo que comentaba antes, Feijóo y, bueno, también Tellado están haciendo una escenificación tipo Hernández Mancha, año 88-89, con la diferencia que Hernández Mancha propuso una moción de censura que no iba a ir a ningún lado, como las últimas que hemos visto, pero siendo el senador y teniendo que acceder al Congreso de Diputados con una especie de pase especial. Ahora bien, vamos a lo importante. Amazon, ¿quién podían tener de sustituto de Amazon tan rápidamente, a pesar del desgaste que indicáis, cuando todavía arrastraban juicios de la época de la Gürtel? O sea, con perdón del término enmierdamiento, hasta arriba de este excremento estaba lleno la Diputación de Valencia, con su antiguo presidente imputado, la de Castellón y la etcétera. Entonces, en ese instante buscar un sustituto era muy complejo. La ruptura con Vox, que, por cierto, los presupuestos que tanto se quejan a nivel de estatal se han roto con Vox y no se lleva adelante ni en Extremadura, ni en Aragón, ni en Valencia. Al final ha cedido con la ley de memoria democrática, pero veremos en otros sitios, porque es complejo. Y claro, ante este tumulto, pues obviamente, como indicaba Juan Carlos, se ha tirado todo lo que fue el reflejo de la Dana a nivel nacional. Y obviamente hay muchísimas cosas, como el corredor mediterráneo. Asimismo, el problema mismamente en educación. No digo ya la educación bilingüe, etcétera. No. Estoy hablando de que en Valencia se empezaron las clases tardes porque no hay aclimatamiento de las aulas. Alumnos desmayándose en las aulas. Por poner un ejemplo, quiero decir, en niveles medios de ESO y bachiller. El tema de las facultades no lo controlo. Tema también de accesos que todavía no han sido adecuados, no ya por la Dana, sino por inundaciones como la de 2019 que afectaron a Murcia y a la Horta Valenciana. La recuperación del campo agrícola. Entonces, ocupa muchas cosas, pero lo fácil es decir, todo vino desde Madrid. Pero no de la Comunidad de Madrid, que dirige la señora Ayuso, no. El gobierno central, porque no nos dio suficientes, ayudas para Dana. Oiga, mire usted, lo primero y fundamental, señor Mazón, esas 2 horas de apagón informativo que tuvo usted en su móvil, lo debería explicar. Y si no, se debería caer la cara de vergüenza si no lo ha hecho ya. Y unido a todo ello, dejando de lado la polémica del caso del Ventorro, tenemos que ver mucho que había, ya desde época de, me parece que era gente como Antonio de Chavala, un geólogo que estuvo vinculado a la Universidad de Navarra, etcétera, hablando de lo que era el barranco de Yesa en Navarra y el barranco del Pollo. O en base a Yesa, perdón, y diciendo que esos sitios eran absolutamente peligrosos. Que si hubiese un corrimiento de tierras, lo que iba a ser todo lo relativo a la tragedia de Viescas iba a ser agua de borrajas, o incluso comparándolo con la inundación de Bilbao en el año 84. Pues justamente 40 años después ocurre lo de la Dana para recordarnos que lo de Bilbao está muy vivo. Y nadie toma responsabilidades. Como he dicho anteriormente, por menos de una tontería, de una comida pagada, un chorizo, el presidente del Principado dimitió. Tras ocultarse mucho tiempo y quizá presionada por el propio partido y el tema de las cremas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dimitió. Camps incluso llegó a dimitir cuando ya estaba completamente acuciado por todo esto. Este hombre, con 229 víctimas, no porque él tuviese el dedo del gatillo, pero que no supo gestionar, no dimite. Entonces, yo veo más claro que va a haber una defenestración con un lavado de cara público que otra cosa. ¿A quién pondrán? Claro, está la casuística que dice Juan Carlos. La alcaldesa de Valencia no creo que se quiera mover del entorno municipal. Clásica herencia de Rita Barberá.
podría darse. Depende mucho si al final le da unas prebendas que la colocan como líder, secretaria del partido, etcétera, en toda la Comunidad Valenciana. Acumulación de cargos. Lo cual ante el PP no sienta muy bien porque acaban a cuchilladas. Veamos lo que pasó con, por ejemplo, Esperanza Aguirre. Otras opciones, y sobre todo, de todo, el día que se vote la investidura, ¿votará Vox a favor de ella? Porque perfectamente sabemos que el PSPV no va a hacerlo, ni tampoco lo va a hacer Compromís. Eso es otra. Por puntualizar solamente, las inundaciones de Bilbao fueron en agosto de 1983, coincidiendo con las de Nagusia. Perdón, 83, perdón, sí. Bien, vamos entonces a hacer una cosa, ya hacemos una última intervención, empezaré por Juan Carlos, Joan Jordi, Sergio y Mariano, y hacemos un cierre, porque creo que lo importante ya lo tenemos dicho, así que, Juan Carlos... Lo de mañana, cuando comparezca Amazon, va a ser la escenificación de un fracaso. De un fracaso, aunque haya una persona distinta, aunque haya elecciones, cosa que resultaría curioso porque hay quien ha especulado que las elecciones pudieran ser el 28 de diciembre, con lo cual sería un cierre memorable, el Día de los Santos Inocentes. Sería increíble. Vaya en planesco. Sí. ¿Cómo enfocar esta situación? Pues ciertamente que vuelve a ser una perspectiva desde arriba. Es una perspectiva desde la cúspide, en donde se puede llegar a pensar que los votantes son imbéciles. Es como esa señora de Cuenca que se menciona cuando se va a hacer una serie o una película. No, esto tiene que estar en un nivel no demasiado elevado, porque si no, esa señora de Cuenca igual no se entera. Igual no capta todas estas cosas. Y hay que poner en mejor valoración a los votantes. Quizá no a todos, porque como decía Churchill, ¿cómo desprestigia la democracia? Pues deja que hable 5 minutos con los votantes y bueno, pues ahí estaría. Pero también el propio Churchill dijo aquello de, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué les parecen los franceses? Bueno, pues no los conozco a todos. Así que, si no los conocemos a todos, pues igual hay votantes interesantes, votantes interesados, votantes preocupados, y por tanto no hay que discriminar con prejuicios. Y eso significa que hay que elevar el nivel. Por eso yo reclamaría a todos los candidatos, a todos los partidos que estén involucrados en próximas elecciones, que eleven el nivel. Que dejen estas tonterías tipo X Twitter a aquellos que no están involucrados en la campaña. Que se preocupen y se ocupen no de responder a aquellos salvajes que pueden tratar de desvirtuar la política. Que se responda al votante con propuestas, con responsabilidades, y que si hay que obviar el fango, si hay que obviar la mierda, pues se obvia y que no se tenga ningún tipo de miedo. Siempre me gusta el clip de Joel Silver con el asunto de la Los de la Casa Blanca, cuando el personaje de Rob Lowe y bueno, pues su jefe inmediato en la Casa Blanca Comunicaciones le piden a este, bueno, pues comunicador una campaña para tratar de responder a los republicanos, pero sin hacerlo muy grave. Es decir, lo típico, como el tema de poner unos carteles en campaña, que ahora es más gravoso el tema de no verlos que verlos. Pero Joel Silver en ese papel le dice, no, hay que poner pie en pared. Y hay que responder bien. Y no hay que ponerse como Partido Demócrata de pagar a la pared y decir, por favor, no me pegues. No. Aquí. Pero no responder a su nivel, no. Aquí hay que responder con propuestas para no responder al partido de enfrente, no, sino responder al ciudadano. Y eso es elevar el nivel. Elevar el nivel también es elevar la situación del debate. No bajar a situación barrio bajera hablando de, no, es que lo de David, que si lo de Begoña, que si el hermano de Feijóo tiene también un chiringuito. No, eso, si tiene que ser judicializado, hay equilibrio de poderes, hay justicia, y eso, en su caso, si hay alguien que se mete a hacer estas tonterías, recordemos que a Gómez de Liaño le quitaron por prevaricación, así que cada cual también
tiene su asunto de responsabilidad personal. Así que esa distribución debería de ser clara. ¿Es utópico lo que digo? Sí. ¿Va a pasar? No. Pero creo que lo tengo que decir a la hora de intentar volver a resituar la democracia en unos cauces democráticos en donde se resuelvan problemas de la gente que es la que paga impuestos y necesita servicios públicos y necesita respuestas de sus instituciones. Y como dice la Constitución, el ámbito principal es el partido político. Y mientras esto siga siendo así, los partidos van a poner candidatos y van a ir a las elecciones. Obligaciones y deberes. Deberes, derechos y obligaciones. Creo que eso estaba en la internacional, ¿no, Sergio? Bien, Joan Jordi. Bien, pues ya para concluir, pues una de las cosas que quiero decir es que posiblemente Mazón dure más que el entrenador del Nastic, que vamos perdiendo 0-3. Menos mal que he preferido venir con vosotros a hablar de política, porque el estado del PP de Valencia es mejor que el estado del Nastic. Y ya en segundo lugar, pues después de este comentario introductorio, recordando a mis amigos del Nastic, pues bien, siempre había esa cosa de meter a gobiernos, quiero decir, meter a Vox en los gobiernos, al final, a largo plazo, lo escuché muchas veces, podría llegar a ser positivo para que se viera lo incompetentes que son. De hecho, Vox ya estuvo en unos gobiernos y lo primero que hizo, a la que se le complicó el tema, fue irse. Porque claro, el tema de gestionar y tomar responsabilidad era demasiado para ellos. En fin, a eso digo que ahora viene un ciclo electoral donde si Vox crece mucho, posiblemente va a pedir entrar en los gobiernos. O al menos yo no creo que Abascal siga con la estrategia de estar desde afuera. ¿Por qué? Porque al final el votante se va a cansar y tal. Necesita hacer algo. Así que posiblemente va a pedir entrar en gobiernos. Y esto, pues la situación será muy entretenida. Por otra parte, al decir eso, pues espero que si el Partido Popular y Vox tienen que tener mayoría absoluta, pues que el Partido Popular haga una estrategia mejor del futuro. Para empezar, Mazón resta, así que mejor sería quitarlo y ya dejar de buscar tres piernas al gato, que si la culpa es de Pedro Sánchez, que si no sé qué, en fin. Esto se puede llegar a justificar decirlo si el candidato es otro. Mira, escuchad, yo no soy Mazón, hemos hecho a Mazón y aquí el gobierno central podría haber hecho más. Argumento, más o menos. Pero es que claro, si tú eres Mazón y tu argumento es que Pedro Sánchez podría hacer más, pues realmente como argumento no es creíble. O sea, yo no quiero decir que piense esto, sencillamente estoy diciendo que puede decir el Partido Popular. Así que en el caso de Valencia, pues vamos a ver a quién ponen de nuevo, como he dicho antes, y qué candidato puede presentarse con este marrón, porque al final el que se presenta con la sigla del PP en la siguiente elección irá con todo esto de la Dana por detrás que le estará cayendo durante toda la campaña. Así que vamos a ver cómo se defiende el Partido Popular, que no lo tendrá tan sencillo. Y ya, por otra parte, y ya termino, porque no, ya sabéis que no me gusta enrollarme más en estas horas, que en Polonia es de madrugada, hay el tema de Andalucía y el tema de Extremadura. Para mí Extremadura cada vez más puesto ahí para intentar cambiar la tendencia de lo que puede venir después. O sea, pongo Extremadura, que es el sitio que a lo mejor menos expectativa hay para intentar aumentar la tendencia, para lo que puede ser Andalucía después de este problema que ha habido ahora, más Castilla, que realmente Mañueco es un líder que ya hace unos años no era el con más valoración del Partido Popular. O sea, siempre iba un poco justo, era el que iba probando y que no lo podías echar, como el típico jugador de fútbol, que es malísimo, pero te marca 2 goles importantes en final de temporada y lo tienes que renovar, porque no te queda más remedio. O sea, Ferran Torres, perdón por el tal, pero Mañueco es el Ferran Torres de la política, ¿no? Es decir, siempre está discutido y acaba marcando gol en el momento que dices tú, y bueno, y ahí se queda, y ahí se queda, y se queda, y se queda. Pues es un poco Mañueco. Así que, ya para concluir, ¿por qué estas elecciones de Extremadura, que yo pienso personalmente que realmente no gana mucho haciéndolo ahora o de un año? Es sencillamente porque el PP intenta cambiar la tendencia con esto, plus el cambio de Mazón, y ya termino diciendo
que es la primera semana en mucho tiempo donde quien marca relato, aunque sea negativo, es el Partido Popular, porque llevamos muchísimo tiempo que el relato positivo o negativo era siempre de Pedro Sánchez, y todo el rollo de que Mazón se va a descansar y no sé qué, para acabar echándolo es una semana que estamos hablando del PP, que el Feijóo lo logró. Yo no sé si es... Bueno, dicen que es bueno eso, que se hable de ti ni que se hable nomás. Depende para qué no es bueno, ¿eh? A ver, si acaban echando a Mazón y una elección en Extremadura, bueno, en fin. O sea, estás cambiando el foco un poco. No lo sé, pero a lo mejor está un poco hecho a propósito todo esto, hacerlo ahora, justo cuando la tendencia para el Partido Popular es horrible, y ahora es cuando vamos a echar a Mazón y vamos a además estar una semana hablando del tema. En fin, que no lo sé, pero en política siempre hay que pensar en segundas y no en primeras. Sí, no, nada es inocente. Sergio, dale, que esta es tu última intervención. Vale, voy a intentar también ser rápido porque entiendo que es tarde en Polonia más que aquí que en España. Hablando de Ferran Torres, yo tengo a Ferran Torres, espero que no me lo quiten, pero bueno, mañana es lunes y siempre me despierto con un clausulazo, o sea que cuento con que me lo quiten. No, tienes 10 puntos. Pero bueno, muchas cosas para hacer una intervención final. Yo creo que hablabais antes de la terna de candidatos que se ven o se propone en Valencia para suceder a Mazón, y hay tres vertientes, ¿no? Que quería explicar antes y que voy a hacerlo ahora. Está la de María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que es la apuesta de Feijóo y de Génova, ¿vale? Está Monpo, que es la apuesta del PP valenciano y de Carlos Mazón, ¿no? El continuista. Y luego tenemos la outsider, que es Camps. Entonces, sí, pero está ahí porque Camps, oye, ha hecho un par de actos con bastante. Sí, no, se ha postulado y se ha postulado. La alternativa está ahí y yo creo que Camps se le ve con ganas y va a dar batalla. Él va a intentar dar batalla. No sé si le van a dejar, pero lo va a intentar. Entonces, son las tres patas de la tayuela, como decimos aquí en Asturias, de este cacao del PP valenciano, ¿no? Y claro, el señor Feijóo, pues, no ha sabido reaccionar a todo esto. Es verdad que Xavier es el que mejor conoce de todos nosotros al señor Feijóo y a su número 2, el señor Tellado. Y en Galicia la vida es más fácil, porque siempre lo hemos comentado, porque la Voz de Galicia siempre es amiga y siempre ayuda para hacer política. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando saltas al tablero nacional, la partida se complica. Y aquí en Valencia se le ha complicado del todo. No ha mostrado un liderazgo fuerte desde el principio. Hoy el Partido Socialista ha subido acertadamente a sus redes sociales el vídeo donde sale Feijóo el día después de los hechos diciendo que estaba informado en cada minuto y en cada segundo casi de todo lo que estaba pasando en Valencia. O sea, me parece una declaración muy acertada por el Partido Socialista para recordarlo hoy, porque es una declaración infame cuando se sabe que el señor Mazón no estuvo en su puesto ese día, y solo con eso lo que tenía que haber hecho el día siguiente o a la semana, porque igual estaba muy reciente, es decir, Carlos, te has equivocado, te tienes que ir. Y eso hubiera demostrado un liderazgo fuerte para el líder de la oposición de este país. Y no, al contrario, ha dejado que se cueza en su propio jugo durante un año. Y lo que pasa es que toda esta rabia contenida estalló hace unos días en el funeral de Estado. Y esto ya es imparable. Y la sucesión de elementos que a Joan Jordi le comentaba hace 2 días, Joan Jordi, vamos a tener una semana caliente con el tema. Joan Jordi dice, bueno, no sé, es que esto está muy así. Digo, no, esto va a estallar. Se lo dije, porque todos teníamos información, nos venían de muchos sitios y dije, esto va a estallar y esto va a ser tema de debate porque esto va a ir a más, va a evolucionar, van a salir nuevas cosas y esto va a ir a más. Y efectivamente, en el tiempo que nos está en este directo, posiblemente hayan podido pasar cosas y no nos hemos enterado todavía, porque está siendo todo muy precipitado, ¿no? Mañana nos despertaremos con otra cosa, pero yo creo que ya Carlos Mazón no aguanta una semana. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que su final político ha llegado. Por fin ha llegado, después de un año, pero ha llegado. Más cosas que decía Juan Carlos. Yo me acuerdo que aquí en Asturias y en el norte de España levantábamos nuestras ciudades para yo me acuerdo de grandes obras en Avilés y en Gijón, en Oviedo, para invertir en el alcantarillado. Es que Pilar Bernabé dijo que había localidades valencianas afectadas por las ganas que no tenían ni alcantarillado básico. Eso implica mucho la forma de hacer política en el urbanismo que había en el norte y había en Levante.
Era una cosa generalizada, no de partidos políticos, era una cosa generalizada, a la que no daban importancia. Pero cuando pasan estas cosas, esa es mi hija, sí, lo siento, es que siempre es muy oportuna. Y es así ella. Voy a ir terminando porque no me encuentra y se pone, ¿lo veis? Y bueno, Gun Pools, que duró muy poco la reconstrucción, más cosas. Y derechos y obligaciones que decía Juan Carlos de la Internacional, sí, se plasmaron en la Constitución Soviética del 36. Ya está. Bien, pues, Mariano de Miguel, para el cierre. Gracias, Sergio Poranía, ni mucho menos, sino porque estaba coincidiendo lo que decía de todo lo que comentó del tema que hemos dejado de lado. Uno, va a intentar sacar votos en cuanto al tema valenciano, para terminar rápido, el PP intentando volver a subirse al carro del anticatalanismo o el llamado blaverismo, que muchas veces no se comenta. Cuando existía la antigua extinta Unión Valenciana, de cuyo diputado general, que luego fue diputado en el Congreso, murió un infarto a poco de formarse las Cortes de la 96. No recuerdo, Vicente... Tú hablas de Lizondo, de Vicente González Lizondo. Sí, Vicente González, al cual echaron un poco antes de morir, por cierto. Eso es. Pues era el espectro blavero. Y quieren, pues su hijo ahora está en Vox. Y quieren quizá dorar la tostada de esa manera para que vuelvan esos votos perdidos de Vox, o indecisos incluso, hacia una especie, vamos a llamar, de moderación. Ahora bien, no menos importante, la trama geológica. Efectivamente, había y hay muchísimas localidades, no solo en el Levante valenciano, también en Murcia, en cerca de San Javier, en la base, también en Andalucía, que hay dos manías que creo que muchas veces el espectro del que ponen de consejero o concejal de urbanismo es, con perdón, la de un imbécil clínico manifiesto. Ni alcantarillado y construir casas baratas, supuestamente VPOs, en zona donde hay un cauce seco. Y mi tío, que en paz descanse, decía, chaval, que a veces al río le da por volver. Y ha sido lo que ha pasado en este caso, de una forma mucho más brutal, en el Barranco del Pollo, etcétera. Entonces, cuando ya se pone también, que no hemos hablado de ella, y para terminar, a una consejera que reconoce abiertamente, aparte de todos los problemas que hubo en la comunicación con Mazón, bueno, problemas o no problemas, simplemente no coge el teléfono, que ella misma no tenía ni idea de gestionar este tipo de crisis, ¿a dónde queremos llegar? No es que tenga que caer ya Mazón, tiene que caer Mazón y todos los consejeros y conselleras que están presentes ahora mismo, porque es que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Vuelvo a repetirlo, soy muy pesado. Juan Luis Rodríguez Vigil, con todo lo que encima luego pude tener de contra de él y demás, en el instante en el que supo lo del escándalo de Pedro Mocho, que fue una noticia estúpida y solo el pago de una comida que no llegó a 60 euros de la época a un chorizo, dimitió por una vida política. Aquí estamos a un año 4 días que el señor Mazón no solo no ha dimitido, sino que el jefe de su partido, que por eso digo que parece Hernández Mancha, no lo ha cesado. Y con eso termino ya, perdonad. Muy bien, pues yo quiero, para empezar, daros las gracias a todos. Otro punto. Este canal pretende ser family friendly, aunque hablemos de política, ¿de acuerdo? Esto hay que dejarlo también claro. ¿Puedo poner un ejemplo? Dale. Nosotros fichamos a un independiente para Mundaka, que está en la zona de Urdaibai. Se puso a rodar el dron y nosotros mismos le pusimos una moción de censura. Así que cuando se quiere, se puede. Efectivamente. Y es un tema importante. Entonces, para finalizar, quiero daros las gracias a ti, Juan Carlos, Joan Jordi, Sergio, Mariano. Y nada, tendremos el foco en esto, veremos qué pasa estos días. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.